Bueno, antes de nada, ha habido un problema, que es que ayer me reventaron la charla. Este señor de Barcelona que a último momento hizo su charla, bueno, pues la mía se titula así, ¿vale? Entonces, entre Dani de BQ y luego aquí Ross, que habló parecido a lo mío, aunque lo mío tiene cosas diferentes, pues nos hemos pisado el contenido, ¿vale? Y la suya estaba muy bien. Entonces, ¿estáis todavía dispuestos a escuchar otras charlas de testing? Tengo otra opción, que es daros otra charla que no es de testing y puedo permitir que lo votéis. Podemos dedicar 2 minutos, lo votáis y yo doy la que queráis. Pedro no quiere que haga esto, porque la suya es de testing, le hago una introducción al testing y le viene fenomenal. ¿Votamos o doy esta? La otra va de microservicios, monitoreo, programación defensiva, sistemas resilient, que también es todo hype, como decía Dani, es todo mega hype, ¿vale? Pero igual aplica menos a lo de hoy. ¿Qué os motiva más? ¿Testing? Bueno, vale. Luego no me echéis la culpa, de que repito. No, a ver, está bien porque el testing al final es muy tricky algunas veces y esta charla está muy... Quiero pasar rápido, es decir, son 30 slides y esta charla viene de 2 que ya tenía yo hecha. No sé si alguno ha visto alguna de mis charlas, pero estas 2, yo tenía 2, las he juntado en una, las he reducido a 30 slides, todavía no sé cómo. Quiero pasar rápido por ellas y quiero que hagamos Q&A, ¿vale? Me interesa mucho que la gente pregunte, porque al final en el testing hay muchas dudas de proyectos propios, más que de conceptos. Los conceptos los conocemos todos, pero cómo aplicarlos es otra historia, ¿vale? Igual no se me escucha. Cambio. Dame un micro de mano, si no, ya está. No, este funciona. Mira. Hola. Anda. Ahora mola, ¿eh? Y se hizo la luz. Vale. Vale, bueno, pues como hemos decidido ir con testing... Hostia, no me escucha hasta yo. Como hemos decidido ir con testing, vamos a empezar con testing. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana. Tiene valor, ¿vale? Y gracias a la organización por invitarme. Yo soy uno de esos que viene a dedo y bueno, agradezco. Algo estaré haciendo bien o no. Bueno, vamos a hablar de testing. Voy a empezar por los cimientos, un poquito más rápido que lo que vimos ayer, y luego voy a comentar técnicas que una vez que ya tienes test, el subtítulo de la segunda charla que yo tenía en el CodeMotion era test que no tocan los cojones. Una vez que ya tienes test, a veces molesta tener test, ¿vale? Una serie de técnicas para darle cariño a esos test que tenemos y mejorarlos. Vale, experimento. ¿Esto se ve? Bueno, igual no se ve. Esto es una movida que sacó Google no hace mucho para el tema de las slides. Si os metéis en esa URL, es rollo Q&A. Podéis hacer preguntas, se pueden votar las que ya ha hecho la gente, entonces luego las va a ordenar y una vez que terminemos la charla, nos metemos en la web y vamos a ver por orden de votación cuáles son las preguntas que más interesan. Me podéis hacer preguntas con micro, pero igual hay gente que no le gusta hacer preguntas con micro o es más tímido o lo que sea, ¿vale? Entonces podéis usar, esta URL va a estar por diferentes slides, pero os recomiendo, o sea, os animo a que lo hagáis, no me troleéis, por favor. La primera vez que hice esto había preguntas sensibles y personales. Entonces, las puedo contestar también, nunca tiro balones fuera, pero no aplica, ¿vale? Bueno, este soy yo, más o menos. También he perdido muchas horas viendo Lost, conozco tu sentimiento, ¿vale? Hoy en día las pierdo viendo otro tipo de series, con lo cual esto es un círculo vicioso y no... Yo trabajo en Twenty desde hace 3 años, conozco a Jorge Barroso, a Fernando Cejas, a Pedro Gómez. Bueno, Pedro sabe, todo lo que sabe Pedro se lo enseñé yo, entonces luego esto os dará una idea de cómo va a ser su charla. Y empecé como test engineer en Twenty, en la parte backend, pero también haciendo cosas en el equipo donde curraba Pedro. Y luego ya me reciclé a software engineer normal de toda la vida, no solo hacer testing, pero digamos que es una de las cosas que más me ha gustado siempre preocuparme y de aprender, ¿vale? Entonces os voy a contar mi libro.
¿Por qué nace una charla como esta? Ayer ya hablamos de los motivos de por qué nacen este tipo de charlas, ¿no? Al final, el tema del testing tiene que nacer como un principio básico, que es que nosotros queremos a nuestros clientes. Y si nosotros colamos bug, el que se lo come seguramente, o si tienes un equipo de QA, igual se lo come el equipo de QA, pero igual no y se lo come el cliente. Y los primeros en este caso tienen que ser los clientes, mientras menos probabilidad de bug haya, mejor. Y debe ser uno de nuestros principios básicos. Luego el tema de la seguridad, de la red de seguridad y de la seguridad tuya. Como contaban ayer, te vas a dormir mejor por la noche, porque sabes que el código que has tirado hoy por lo menos hace lo que tú esperas que haga. Luego se pueden escapar movidas, pero si hay cosas de pagos y facturas, cosas que también he pasado por ellas, pues mucho más tranquilo. Y la red de seguridad, porque ayer también se hablaba del refactoring. Yo creo que nos pasamos más, bueno, se dice que nos pasamos más tiempo leyendo código que escribiéndolo, pero luego es muy común tener proyectos legacy y refactorizar. Refactorizar es algo del día a día, y refactorizar, yo he dicho más veces que refactorizar sin test es como vas con el culillo apretado, ¿no? Porque claro, no sabes qué has roto, no sabes cómo funciona la aplicación cuando lo vuelves a arrancar. Entonces creo que es muy importante tener esa red de seguridad que te ofrecen los tests para cuando refactorizas. Y luego, a ver, yo creo que forma parte de la profesión, es decir, forma parte del que el programador no solo tiene que distribuir código a saco, sino también tiene que asegurarse que lo que él entrega funciona como se supone que es esperable, requisitos, lo que sea, me da igual. Pero si yo hago una calculadora, yo tengo que asegurarme que eso funciona como se espera, que 2 más 2 da 4 y no 5. Y además quiero hacerlo a mi nivel, como programador, no quiero tener un equipo de QA al que yo le tenga que dejar basura en plan, toma, si ya tenemos un equipo de QA y ya nos dirán que falla, ¿vale? Yo lo veo como parte de nuestro entregable. Va, el código que pico, pero además lo llevo con una batería de pruebas que al menos me asegure con bastante seguridad que eso funciona como se espera. Esto ya salió ayer también, con nuestro amigo de Dharma, ¿vale? Bueno, la pirámide, aunque aparece en el artículo de Martin Fowler, Pedro me corrigió hace un año diciéndome que la pirámide no es de Fowler, sino de Mike Cohn. Pero aparece en el artículo de Fowler. Pedro, ¿ves? Te hago caso cuando me cuentas cosas. Esta pirámide lo que habla es de cómo debería ser la distribución de test dentro de un proyecto. Digamos, es como una especie de a seguir, una imagen a seguir. Esto viene a decir que tienes muchos unitarios, o el unitario es el grueso de tu número de test. Luego tienes de integración, de servicios funcionales, bueno, llámale, hay 1000 nombres para esto. Y luego tienes de user interface o de acceptance, o igual no tienes interfaz gráfica. Bueno, yo no os he dicho que soy el raro del programa de la Droidcon, porque no hago Android, ¿vale? Y soy de backend. Eso igual os permite comprender muchas cosas. Entonces igual no tienes user interface, tienes una API, pero una API también da para clientes finales, ¿vale? No es una user interface, pero también es algo a lo que hay que hacerle test de acceptance. ¿Qué pasa con esto? Que si tenemos lo contrario, que se le llama, es un antipatrón que se le llama el cucurucho de helado, ¿vale? Porque lo tendríamos al revés, tendríamos mucho user interface, menos de integración y pocos unitarios, ¿vale? Eso se suele decir que es una mala práctica. ¿Qué tenemos en cada uno? En los user interface, de API, acceptance, whatever, ¿vale? Son test de caja negra. Esto quiere decir que nosotros no sabemos cómo está hecho las tripas de eso que estamos haciendo, sino que interactuamos con ello, ¿vale? Tenemos formas de interactuar con ellos, si es una API, los métodos de la API, si es una user interface, las pantallas, la navegación, lo que sea. Pero son de caja negra, ¿vale? Nosotros interactuamos con las cosas que tenemos, les damos input, nos da el output, pero no sabemos cómo está implementado por debajo, ni por ejemplo se puede hacer mocking, ¿vale? A nivel de clases, a nivel de dependencias, nosotros no tenemos acceso a todas esas cosas. En este caso usamos el teléfono o un simulador, ¿vale? Si fuese web podemos usar Selenium, ¿no? O lo que sea. No usamos test double, ¿vale? Como os he dicho antes, no tenemos acceso al interior de esa implementación.
necesitamos un entorno para provisionar, ¿vale? Para provisionar usuarios, tareas, cosas para que nuestro escenario, pues en la pantalla cargue un listado de usuarios, ¿vale? O de películas. Entonces, necesitamos un entorno que podamos provisionar a la hora de hacer el test. Son test lentos, extremadamente lentos muchas veces. Y no nos interesa que un test sea lento, porque el objetivo del testing es conseguir feedback rápido, a diferentes niveles. En el caso del User Interface, este feedback es más lento. ¿Por qué se intenta que nos apoyemos tanto en User Interface? Si tenemos muchos User Interface, o sea, muchos test de acceptance o de User Interface, tenemos pocos unitarios, nuestro ciclo de feedback es más lento, ¿vale? Pero son necesarios, por eso están ahí. Y luego ayer nos hablaban del Page Object, esencial. Yo creo, es decir, una de las cosas que quiero que os llevéis de estas charlas donde se ha hablado del Page Object es del Page Object, ¿vale? Porque los test de User Interface son muy frágiles y eso desespera muchísimo porque fallan por cambios muy pequeños o empiezan a fallar muchos y tal, y los Page Object ayudan a que sean test más estables y a separar cómo interactúas con un escenario de lo que estás asertando. Las aserciones nunca no tienen por qué cambiar, pero con lo que estás interactuando, cómo se hace login o cómo se navega ante pantalla, eso es posible que cambie. Eso va en los Page Object, como nos enseñaron ayer, y no en la definición del test en sí mismo. Los de servicio, integración, funcional, bueno, se apoyan en la máquina virtual o en la máquina virtual de Android al final, ¿vale? No es necesario un entorno exterior, preparar un entorno exterior a la propia máquina virtual para estos tests. Y estos tests, lo ideal es que los corramos en tiempo de build, ¿vale? También son test lentos, son más lentos que los unitarios, pero son más rápidos que los de User Interface, ¿vale? Y estos tests deberían correr en build. Cuando nosotros tenemos Gradle o tenemos Maven y compilamos nuestro proyecto, pasamos alguna de las fases que nos permite estas herramientas. Antes de hacer el desplegable, debería haberse pasado estos tests, ya sea Jenkins o quien sea, ¿vale? Y bueno, lo que he dicho ahí, son un poco más lentos que los tests. Bueno, una cosa que os quería contar, porque lo tenía antes muchas más slides y ahora no tengo tantas slides, herramientas que usamos aquí es que ya se han dicho, como Expresso, ¿vale? Que son, Roboelectric también, antes se usaba más, ahora no sé cuál será el porcentaje de uso, pero bueno. Aquí usamos Mockito, por ejemplo, JUnit, AserJ, me encantó que sacases AserJ porque la gente lo conoce menos que Hancres, pero a mí me gusta más que Hancres. Y los unitarios, ¿vale? Los unitarios son muy parecidos a los de integración, con respecto a que corren sobre la máquina virtual, usamos también los test double, lo hacemos en tiempo de build, son muy rápidos, ¿vale? O deberían ser muy rápidos. Si te preguntas si tu test unitario no ha sido... O sea, este test igual corre un poco lento, seguro que puede ser más rápido. La idea de esto es conseguir un feedback a nivel de desarrollo, es decir, yo estoy picando código, guardo lo que pica y corre los tests, ¿vale? Hay herramientas que ya te hacen eso de forma automágica, ¿vale? O preparar en Jenkins para que con cada commit te pase al menos los unitarios. Ese tipo de magia ya se puede hacer y te tienes que olvidar, ya te llegará un correo, te saldrá alguien que vendrá a pegarte y te dirá, oye, tío, que has roto los tests. Eso lo hacía yo hace 2 años en Twenty y dejaron de ponerme las core reviews. Y luego hay un acrónimo para los unit tests que es FIRST. Igual, a ver si me acuerdo de todos. La F es de fast, o sea, que sean rápidos. Bueno, lo iba a decir todo en inglés, pero así me va a quedar. La I es de que sean isolate, o como se diga, isolate, que sean independientes, ¿vale? Es muy importante que un test unitario sea independiente, no podemos tener esa dependencia de, oye, esto ha fallado porque han corrido los tests en un orden diferente. Eso es para hacérselo de mirar, ¿eh? Y tienen que ser independientes entre ellos, ¿vale? No tienen que dejar rastro, no tienen que hacer que otro test que pase después falle o pase, porque haya pasado ese primero, ¿vale? No me acuerdo, sí. La R es de que sean, tienen que ser repetibles, es decir, no solo mi máquina funciona, eso todo lo conocemos, pero estos test tienen que correr en cualquier máquina, porque son
independientes de los entornos, en ese sentido. Hombre, de la JVM no, ¿vale? Pero en ese sentido, una vez que tú provees, te bajas el repositorio, ¿vale? Y tienes lo mínimo que tengas que tener para el setup de tu repo, tú haces maven test o corres los unit test y tienen que pasar, ¿vale? Y eso tiene que ser repetible. ¿Y qué era la S, Pedro? Bueno, Pedro no me está atendiendo, así que no me acuerdo a lo que era la S. Bueno, la T significa que escritos a tiempo, ¿vale? Por ejemplo, ya hablamos de TDD. Una de las cosas que tiene TDD es que escribes el test antes que la implementación. Yo lo he intentado y no me salió muy bien, básicamente porque creo que es una técnica que necesita bastante trabajo y yo creo que no he dedicado el tiempo suficiente como para tener una opinión muy buena o muy mala sobre la técnica. Pero sí que hago lo que ayer nos comentaron del bug. Yo cuando encuentro un bug también intento escribir un test que reproduzca el bug, luego paso el test, obviamente falla, corrijo el código, vuelvo a pasar los tests y funciona, ¿vale? Y eso podéis mirarlo como TDD, en este caso, orientado a bug, o DD, ¿vale? Que mola mucho el nombre, te lo cojo con copyright, ¿vale? Y creo que es una técnica bastante buena. ¿Qué pasa? Cuando hacemos testing, ¿qué tenemos? Esto, ¿vale? Tenemos una clase que estamos testando, ¿vale? Que es la clase esta bajo test. Y esta clase nunca viene sola, porque nosotros al final lo que tenemos es un grafo. Nosotros tenemos un grafo de clases y cuando tú instancias una clase no la estás instanciando sola, estás instanciando todas sus dependencias y sus dependencias a sus dependencias y así hasta que te encuentras clases que no tienen efectos secundarios o al final en un grafo son clases que son hoja, ¿vale? No tienen ninguna dependencia por detrás. Y tenemos diferentes formas de instanciar estas clases. Tú puedes pasar las clases por parámetros, como es esta flecha verde, ¿vale? Esto se la he pasado como dependencia a mi clase, le he dicho, oye, te paso esta clase por constructor, por sete, por @injet, como sea, ¿vale? Luego tenemos, que espero que sea lo menos o ninguno, luego tenemos los objetos que instanciamos dentro de la propia clase, es decir, news, o haces un new, un getInstant, algo así dentro de la clase, no se lo estás pasando a esa clase como colaborador, lo estás usando en mitad del código de esa clase, ¿vale? Es una forma de usar una clase de otra clase. O tenemos los objetos globales también, ¿vale? Que también los podemos usar en cualquier punto de una clase y nosotros tenemos a lo mejor por qué pasar por colaboración, ¿no? Entonces, ¿qué hay de malo en este escenario a la hora de hacer testing? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hemos dicho cuando queremos hacer test? Que necesitamos, a la hora de hacer testing, necesitamos tener control sobre el escenario. Y tener control también implica que tengamos control sobre cómo se comportan los colaboradores de la clase sobre la que estamos haciendo test. Si no tenemos control sobre esa clase, sobre esos colaboradores, no podemos hacer los escenarios que queremos, ¿vale? ¿Eso cómo se consigue? Pues tenemos dos problemas. Este es un problema, este es otro problema, este no lo es, ¿vale? ¿Qué pasa? Al final nosotros lo que queremos es esto. Queremos que esta clase nos dé acceso a sus dependencias y olvidarnos de todo lo que cae por detrás en ese grafo infinito que se puede ir creando, ¿vale? Y desde el propio test driver es tener acceso a cómo se va a comportar esta, cómo se va a comportar esta, cómo se va a comportar esta, ¿vale? Necesitamos llegar a ese escenario, ¿vale? ¿Cómo se le llama a eso? Testabilidad, es decir, cómo de testable es nuestro código. Viene a ser cómo de fácil es hacer test sobre nuestro código, ¿vale? Esto no lo he inventado yo, esto lo inventó alguien de Google que sabe mucho más que yo, que es el creador de Angular y que tiene unas charlas y un blog de testing muy bueno, Misco no sé qué. Luego os lo pongo, si no, por referencia, ¿vale? Él habla de varios conceptos, yo lo pongo aquí por encima, ¿vale? Él lo desarrolla en su post y en su charla. Digamos que tenemos dos tipos de objetos en ese grafo que os he enseñado. Tenemos objetos de construcción y objetos de lógica de negocio, ¿vale? Yo lo que no quiero es mezclar en un objeto lógica de negocio y lógica de construcción. ¿Por qué? Porque entonces
a lo mejor no tengo control sobre esa lógica de construcción. Yo al final tendré objetos, factorías o en el inyector de dependencias, hay por ahí unas clases que son módulos o lo que sea, que saben bindear interfaces con implementaciones, da igual, depende del contenedor que uséis y la forma que lo uséis, ¿vale? Tenemos, por un lado, entonces, queremos tener objetos que saben construir ese grafo y que nos permiten ser versátiles a la hora de cambiar implementaciones de base de datos y movidas de estas, y luego objetos que tienen la lógica de negocio de que hacen las cosas que importan en la aplicación y que dice, oye, que esto se junta con el segundo punto, oye, yo necesito una base de datos, necesito algo que acceda a fichero, algo que tire contra internet o lo que sea. No sé cómo lo haces, me da igual, me lo pasas por el constructor o me lo das por un setter o me haces una @inject, ¿vale? Pero yo no busco, dame, new, hibernate, no sé, no, yo no busco por eso, una clase no busca, una clase pide, vale, dame estos contratos, me da igual quién los satisfaga por debajo, que yo los voy a usar, ¿vale? Eso nos va a ir permitiendo esa independencia para la hora de controlar el escenario que os contaba antes. Hacer cosas en el constructor, los constructores no son moqueables, ¿vale? A no ser que usemos librerías mágicas como PowerMock, que os recomiendo que no uséis. Bueno, lo podéis usar, como decía el tío Ben, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En Twenty la teníamos y empezamos a quitarla porque al final que puedas hacer testing sobre cosas no quiere decir que esté bien tu diseño, ¿vale? Y PowerMock te permite hacer magia sobre cosas estáticas, globales, sobre news, y eso no quiere decir que tu diseño esté bien. Ah, no, si puedo hacer testing ya, pero estás usando magia negra que te da PowerMock, ¿vale? Y nosotros al menos no lo queríamos. Puedes usar PowerMock, está justificado, muy bien, me parece bien. Pero siempre y cuando se pueda mejorar el diseño y no sea usar PowerMock para hacer alguna ñapa, mejor, ¿vale? Y hacer cosas en un constructor, como por ejemplo hacer un new, hacer en un constructor un acceso a base de datos o un acceso a disco para preparar un fichero, eso no es moqueable. Y eso en un unit test ya no puedes hacerlo, ¿vale? No tienes control sobre ello. Y el tema de los globales, los singletons, los métodos estáticos, los singletons no son malos, pasa que claro, los hemos ido mal usando, ¿vale? Y a los pobres se les ha puesto ahí una especie se les ha tachado, no podéis usar singleton. Los singleton tienen su motivo de uso, ¿vale? Tienen su caso de uso y se puede justificar. Hay objetos que son muy difíciles de crear, que solo se tienen que crear una vez, que no hay problemas de concurrencia, cosas así, ¿vale? No hay efectos secundarios. Pero para hacer testing, los singleton pueden ser un problema a la hora del testing. Igual un singleton en producción no os da problema, pero un singleton a la hora de hacer testing sí, porque tú vas corriendo escenario uno detrás de otro. Y si un singleton tiene un estado global que lo deja y un test y luego lo recoge otro test, puede hacer que ese test falle o no falle, ¿vale? El tema del indeterminismo. Y ahí es peligroso. No quiere decir que no lo uséis, quiere decir que tenéis que controlar bien vuestro entorno de testing a la hora de resetear las cosas que van pasando por un test, ¿vale? Y además son muy complicados de hacer debugging, porque dices, ¿cómo se ha quedado este test así? Si ahora lo runeo solo, ya lo runeo con otro y funciona y no funciona, ¿vale? Y los métodos estáticos, si tenemos, por ejemplo, clases que son helpers, que al final son clases que transforman, o clases como en matemáticas, como el math de Java o cosas así, eso no hace falta moquear. Es decir, eso son clases que no tienen efectos secundarios, no te crean más nodos en el árbol ese. Son clases que tienen un input, un output, siempre se comportan igual, no se queda por ahí algún rastro. Ese tipo de clases no nos interesa hacer mocking sobre ellas. Las podemos usar tal como vienen, ¿vale? Ahora os pongo un ejemplo. Y el tema de los doubles. Hablamos demasiado de mock cuando hay muchos tipos de dobles. Igual usamos mock para dobles en general, pero muchas veces usamos mock, decimos hay que moquear, nos vamos, PowerMock, hacemos @mock, vale, hay muchos tipos de test double y está bien usarlos, o sea, saber para qué usar cada uno. Muchas veces no siempre queremos hacer mocking, mocking es fácil, pero luego a la hora de test, y ahora os enseñaré un ejemplo, igual moquear demasiado también es un problema, pero usar otro tipo de dobles de test que existen, en vez de un mock, es algo que puede ser interesante. Tipos de dobles que tenemos, empezando por abajo, los dummy. Un dummy es un objeto tonto, o sea, es un objeto que no hace nada. Puede ser una implementación de una interfaz vacía porque necesitas satisfacer el contrato, no sé, ¿vale? Pero son clases que, bueno, vas a pasar por ahí, pero no te interesa ni que te respondan nada, ni asertar nada, ¿vale? Pero necesitas satisfacer una dependencia del constructor, algo.
Un fake es un objeto que parece real, pero no lo es. Por ejemplo, una base de datos en memoria. Una base de datos en memoria es un objeto fake, es un double fake. Porque para ti parece que es la verdadera, pero te da igual. Pero a nivel de testing no es una base de datos en memoria, en fichero, lo que sea. ¿Vale? Eso es un fake. ¿Vale? Los espías, pues los espías son objetos que lo que permiten es que cuando pasan cosas por ellos, vas guardando información para luego consultarle. Oye, ¿ha pasado por este método? ¿Cuántas veces ha pasado por este método? ¿Vale? No sé por qué los tengo en este orden, deberían estar al revés, pero los espías, o sea, luego serían los stub. Los stub lo que te permiten es programar respuestas. ¿Vale? Oye, cuando pase por aquí, me devuelve 5, me devuelves true, me devuelves una lista de usuarios, lo que sea. ¿Vale? Y luego están los mock. ¿Qué hacen los mock? Los mock son stub vitaminado, es una mezcla entre los stub y los espías, es decir, el mock me permite programar respuestas, pero además me permite verificar comportamiento. He llamado a esta clase con estos parámetros, ¿vale? He pasado 4 veces por esta dependencia, ese tipo de cosas. Hay todos estos tipos de double, no os centréis solo en mocking, ¿vale? Pensar que es posible que os interese otro tipo de test. A la hora de hacer testing, lo más importante es al final tu código de producción y haces un test y resulta que aíslas completamente una clase de las demás, ¿vale? Lo interesante es hacer test con más, o sea, mientras más código real haya, a la hora de hacer el testing mejor, ¿vale? Entonces, si podemos usar objetos parcialmente el de producción y parcialmente un mock, por ejemplo, ese tipo de cosas, o usar fake o cosas así, puede resultar más interesante que hacer simplemente el mocking. El mocking muchas veces os aísla de cambios que luego no os enteráis porque vosotros estáis mockando una dependencia, como el mock sigue igual y funciona igual, pues podéis que no os enteréis de cambios que han pasado. Vale, pero ¿qué pasa? Sí, aquí Kini nos ha contado que hay que hacer testing, que está muy bien esto de hacer test. Nos vamos a poner a hacer, te vas motivado a casa, ¿no? Como decía ayer, te vas motivado a casa, te pones a hacer test como un loco y está muy bien al principio, cuando tienes 10, 20, 30, bueno, pues cuando tienes 4.000 o 5.000 y ves que cambias una cosa en una clase y te empiezan a romper test que no tienen nada que ver con esa clase, empiezan a romperse cosas y dices, hostia, que es que ahora tengo que arreglar los test, macho. O dices, no, es que ahora, no, es que no es hacer la feature, es que hay que hacer los testing. Los test, y cuando te planteas que te cuesta, que te da pereza, que hay algo ahí que te chirría, ¿vale? ¿Por qué? Porque es extremadamente fácil hacer mal unit test, ¿vale? Es como programar, a ver, programar es sencillo, es muy sencillo, pero programar bien para que sea escalable, para que sea open close, con los principios solid, no quería decir clean, pero lo voy a decir porque también, es decir, para hacer todo ese tipo de cosas, eso ya no es tan fácil. Ahora hacer testing igual, es muy fácil hacer test, es más complicado hacer test que sean fáciles de mantener, que no sean tan frágiles a la hora de hacer cambios en otros sitios, ¿vale? ¿Qué pasa? Cosas que tenemos que mirar. La cobertura no indica calidad en los tests. La cobertura solo indica que tienes tests que ejercitan código, pero si tú tienes new y llamadas, pero luego tienes assert true, true, eso es un verde y una coverage del 100%, pero tú ahí no estás asertando nada de tu modelo, de tu lógica, ¿vale? Entonces, no busquéis la cobertura más grande, sino buscar la calidad de los tests y una cosa no va con la otra, ¿vale? El tema de don't repeat yourself, esto es importante, esto lo hemos escuchado en libros, creo que sale en Pragmatic Programmer, la duplicidad, ¿vale? En los tests igual, en los tests aplica igual. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. La duplicidad hay que mirarla. Y ya no solo a nivel de un solo test, sino a nivel de muchos tests, porque igual usamos un mock de una forma en un test y luego lo volvemos a usar de esa forma en otro test, igual podríamos hacer un provider de mocks, no lo sé, pero buscar ese tipo de cosas porque nos van a facilitar la vida a la hora de hacer más tests en el futuro. El tema de, bueno, ya lo he dicho, de moquear demasiado, ¿vale? Y smells, es decir, igual que en el código de producción hay smells, en los tests también los hay, ¿vale? Pero claro, como hablar es barato, ¿no? Os voy a enseñar un poco de código. Esto es código real, ningún ingeniero, bueno, algún ingeniero sí que ha salido dañado de esto, pero es código de microservicios que tenemos en 20, en Java. Vale, cosas. El tema de la estructura. Una cosa que nosotros tenemos es diferenciar entre unitarios e integración, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros al final, os he hablado antes de los ciclos de feedback, ¿vale?
y hacer esos ciclos de feedback. Por ejemplo, podemos usar herramientas como Maven, plugins que tiene Maven para decirle, oye, si te llamas asterisco integración, corres en una fase, si no corres en otra. Ese tipo de práctica es buena. Y a la hora de localizar los tests y todo este tipo de cosas, diferenciarlos, por ejemplo, por carpetas, es una chorrada, ¿vale? Pero es una chorrada que ayuda. Y esto es compatible con las herramientas de compilación y todo esto, a la hora de decirle, aquí están los Uni, aquí están los Integration. La última versión, de las últimas versiones de IntelliJ también te permite runear solo esta carpeta, solo esta, o crearte runners o lo que sea. Vale, ¿qué es muy importante en el test? Bueno, en el código en general, la legibilidad, ¿vale? Como leemos mucho código, es muy importante que el código sea legible. A la máquina le da igual, la máquina lo va a interpretar incluso aunque tu inglés sea extremeño como el mío, ¿vale? O sea, él lo va a saber interpretar, no le importa, mientras que tú le pongas sus palabras claves ahí bien puestas, le da igual. Pero cuando venga Pedro luego a mirar mi código, no le va a dar lo mismo, ¿vale? Aunque su inglés sea murciano y no difiera mucho del extremeño, pero a la hora de entender el código que he hecho, no es lo mismo si es legible que no lo es. Ayer ya nos contaban cosas como los nombres de los métodos, ¿vale? Yo no uso el guión bajo, pero también es una práctica buena, ¿vale? Al final, lo que quieres en un test es cosas que hay que mirar. El tema del nombre del test. Tú en el nombre del test lo que quieres es decir qué vas a probar, ¿vale? O sea, el given when then, que ayer nos contaban, pero en la frase casi, ¿vale? En plan, yo quiero que voy a preparar este escenario, cuando pase esto me va a devolver tanto, ¿vale? Al final, ¿por qué hacemos esto así? Porque cuando tenemos herramientas que pasan los tests y fallan, el mensaje ya te dice qué test es y ya incluso solo con ver el mensaje igual no tienes ni que ver al test, ya ves el título y puedes ver por dónde ha fallado. De hecho, creo que es Fowler, bueno, no sé quién lo dice, que una técnica que podríamos hacer es que antes de pasar los tests ya sabemos dónde va a fallar, o sabemos qué va a pasar, si va a fallar o va a pasar. ¿Vale? Esto es algo parecido en el hecho de decir que no, o sea, que sea más fácil localizar cosas, ¿vale? El tema de crearnos, por ejemplo, como DSLs, ¿vale? Es decir, a ver, no pasa nada porque escribamos más código, pero tampoco pasa nada porque seamos verbosos, no pasa nada porque tengamos duplicación, pero a la misma vez la duplicación se puede mejorar. Y a lo mejor creando métodos, por ejemplo, privados en un test, y ese método privado le ponemos un nombre, oye, pues, por ejemplo, en el caso de Twenty, son clientes de telefonía, hay clientes de tarjeta y clientes de contrato, ¿no? Pues oye, si estoy preparando suscripciones de prepago, pues me creo un método que sea crearme una suscripción de prepago y la uso siempre. ¿Vale? Y eso ya tú lees el test y al final lees el test como si fuese un libro. Lees el given, pues, y lo entiendes, given tal, pues usa la palabra given. Tengo un ejemplo que mola mucho más que este, obviamente este lo he hecho yo y el ejemplo que mola lo ha hecho otro. Pero ese tipo de cosas, como por ejemplo el tema de las aserciones, ¿vale? O el tema del when, todas estas cosas se pueden poner así o se pueden encapsular usando técnicas como de DSL. ¿Vale? Métodos privados. Tenéis que buscar la expresividad, la legibilidad. Vale, esto también se contó ayer. Bueno, es como lo de Given When Then, pero se llama la triple A, ¿vale? Que es arrange, assert, assert, ¿vale? En mi inglés, pero son 3A. ¿Veis estos dos test, ¿no? Estos dos test tienen todo en esas 3 o 4 líneas, ¿vale? Pero si yo os digo aquí dónde está el given, el when y el then, vais a tardar 2 segundos porque son test muy sencillos. Pero, ¿dónde tardáis más en identificarlo? ¿Ahí o aquí? Este es más fácil de identificar. Solo he metido un espacio en blanco. Entre el given, el then y el when. O sí, lo he dicho bien, creo. ¿Vale? Solo he metido un espacio en blanco entre las 3 partes de la A, entre el triple A ese. ¿Vale? Aquí, ¿qué hacemos? Preparar el escenario, el given, el arrange, como queramos llamarle. ¿Aquí qué hacemos? ¿Vale? Aquí hacemos la parte del act, actuar, ¿vale? Cogemos el subject under test y hacemos la operación que estemos haciendo el testing sobre ella. Y al final, ¿qué hacemos? Este puntero me trolea. Al final, ¿qué hacemos? El verificar, ¿vale? La última parte. No pasa nada, es un espacio en blanco, es que es gratis. Y a no ser que tengas un hook en tu Git que no te permita meter espacios en blanco, líneas en blanco, creo que mejora mucho la legibilidad a la hora de identificar un test y conocer cada una de las partes.
El tema de los setup. Ayer se hablaba de los setup. Yo era muy fan de los setup y hacía muchas cosas en los setup, pero luego me di cuenta que cuando, por ejemplo, ayer enseñaron un test muy largo, ¿no? Un montón de casos. Cuando empiezas a scrollear, pierdes el contexto del setup, ¿vale? Porque falla un test y miras el test que falla y resulta que es que hay cosas que se están haciendo en el before, pero tienes que irte al before para verlo. Yo soy muy vago. Me gusta tener todo el contexto de un test dentro del método del test. Hay cosas que son triviales, por ejemplo, inicializar los mocks, eso no lo voy a poner en cada test, o crear el sujeto bajo prueba con todas sus dependencias, tampoco lo hago en cada test, ¿vale? Pero todo lo que afecta al escenario lo suelo poner en cada test. Antes usaba como setup implícito, que es el setup que se pone arriba de todo, y ahora hago setup explícito, o sea, en cada test voy poniendo, lo veis, si os dais cuenta, aquí repito los dos mismos given, ¿vale? ¿Lo podría poner aquí? Sí. Me gusta más tenerlo aquí de forma, esto es personal, como se decía también ayer, son opiniones, me gusta más tenerlo aquí, porque tengo en todo el test el contexto y al final, como lo wrapeo en métodos privados con semántica, no me molesta, ¿vale? Pero esto ya es decisión personal, pero a mí me gusta más así. Y esto es, por ejemplo, otro ejemplo. Esto es un ejemplo muy bueno del given, en plan, dado esto, with, al final eso es otra de las partes del given, hay muchos frameworks que también usan la parte del with, ¿vale? Para aumentar cómo es el escenario que estás preparando. When execute and verify, ¿vale? Y esto lo repito en cada test. Bueno, yo tengo aquí en todo el test, tengo todo el escenario descrito, que es entendible, que incluso una persona que no sea tech, una persona que conozca el negocio, el dominio en el que estamos hablando, esas palabras que son de cada negocio propias, lee esto y lo puede entender, ¿vale? Hay una leyenda que dice que una vez un product manager leyó un test y supo corregirlo, ¿vale? Porque era tan legible que sabía que estaba mal. Son todo leyendas, ¿eh? No. Las aserciones, ayer también hablamos de ellas, tenemos JUnit, con aserciones que son básicas, útiles, pero básicas, ¿vale? Pero cuando tendemos hacia la legibilidad y hacia cosas más potentes, tenemos Hancres y AserJ. Hancres está muy bien, de hecho todo esto es Hancres, bueno, Aser igual es JUnit, pero esta parte de aquí es Hancres. AserDat, el actual y el expected, o AserDat, el objeto este is null value, o es instant of, lo que sea, hay un montón de matchers, ¿vale? Un montón. Cosas buenas, pues JUnit es fenomenal para empezar a la hora de hacer más cosas, por ejemplo, AserEqual es un poco confuso, porque AserEqual no te dice muy bien, no te hace que sea intuitivo poner cuál es el expected y cuál es el actual, y eso puede parecer una chorrada hasta que el test falla y el mensaje no lo entiendes. Porque el mensaje se compone dependiendo de cuál sea el actual y cuál sea el expected, y dependiendo de cómo tú los hayas puesto, el mensaje lo entiendes o no. Eso lo solventa más o menos Hancres, porque te hace que sea un poco más intuitivo el ponerlos en un orden, pero si ya usas AserJ, ya lo resuelves del todo, porque AserDat en AserJ solo tiene un parámetro, ¿vale? Y entonces con la composición que te permite de API Fluent de AserJ, te lo hace incluso más fácil. Cosa que tiene buena Hancres, por ejemplo, también es crearte tus propios matchers. Si al final tienes una especie de... Ayer, por ejemplo, se hablaba de qué hacemos cuando tenemos un objeto complejo, ¿no? Para compararlo. Pues que no, porque mi aserción no solo va de una property, mi aserción va del estatus de un objeto, y el estatus puede venir dado por 4 properties de ese objeto. Te puedes crear, por ejemplo, un matcher propio, que ya no lo decían ayer, ¿vale? Entonces, esto Hancres te lo da, extiendes de sus movidotes y te crea su lógica de macheo, y al final lo que haces en el test es AserDat contains tag, que es, por ejemplo, nuestro matcher propio, ¿vale? Ese no existe, no lo creamos nosotros, lo importas estáticamente, igual que importas los otros matchers, y lo usas. A la hora de preparar escenarios de prueba, como tenemos, por ejemplo, las entidades y todo este tipo de cosas, nosotros podemos repartir
¿Cómo preparamos el escenario por muchos tests? Pues aquí necesito un tío de prepago, aquí un tío de pospago, aquí necesito un tío de prepago que tenga 1 giga de tarifa, aquí necesito un tío de pospago que tenga 2 gigas de tarifa, o que su tarifa vaya a caducar mañana, o ese tipo de cosas, ¿vale? Eso lo tenemos repartido por todos los tests. Cuando tenemos entidades y esas entidades le hacemos cambios, por ejemplo, a ellas, igual se nos rompen 400 tests. ¿Por qué? Porque tenemos repartido por esos tests cómo se construyen esos objetos, ¿vale? Una forma que solventa eso y que además hace mucho más sencilla la construcción de objetos, y no solo para testing, eso también se puede usar en producción, de hecho se usa en producción, es el tema de los builders, ¿vale? Un builder al final lo único que hace es, sabe cómo tiene que construir objetos, entidades es para lo que más se usa, ¿vale? Y en vez de tener, esto aquí, en vez de tener new, pues new, la entidad, por constructor o por setter, tú al final lo que tienes es, oye, dame este builder, constrúyeme un objeto de este tipo, con esta información, con esta información, con esta información, me lo construyes, ¿vale? Y además, al no tener, por ejemplo, por constructor, si tienes constructores grandes, y a lo mejor no quieres satisfacer todas las properties, igual solo quieres algunas, ¿vale? Y si, por ejemplo, abstraes de cómo se construye ese objeto dentro del builder, igual si cambias algo en ese objeto, ya no estás rompiendo 400 tests, estás rompiendo solo el builder, y arreglando el builder arregla los otros tests, ¿vale? Entonces, esto es habitual, pero también en código de producción, no es solo para código de testing. Y creo que es mucho mejor construir objetos usando los builders que sin ellos. Hombre, si tenéis objetos pequeños, que es un new con 2 properties, igual no, ¿vale? También es sentido común siempre. Luego están los objetos mother, ¿sabes? Que al final un objeto madre muchas veces también se confunde con los builders, porque un objeto mother también es un creador, pero es diferente, ¿vale? Un builder al final hemos visto que es una entity y tú le vas diciendo with y tal. Un objeto mother yo lo veo más como un objeto que te permite setear escenarios un poco más complejos, ¿vale? No solo la creación de una entidad con ciertos valores. En este caso, por ejemplo, igual tenemos suscripciones de prepago, suscripciones de contrato, como os contaba antes, o quiero una suscripción con cierta tarifa inicial, cosas así. Eso ya no solo es hacer with, igual es un poco más complejo todo lo que hay que preparar, y entonces lo encapsulamos en objetos que, con lógica, con esa semántica del negocio. Pues dame una suscripción que tenga un paquete inicial de 1 giga, ¿vale? O que tenga una tarifa inicial de 2 gigas, o que, yo qué sé, ese tipo de cosas. Esos escenarios ya no van tanto con el with, que forman parte del patrón builder, sino van más como con semántica de un escenario un poco más complejo. Y esto igual, esto lo podéis usar en todos los tests. Esto es un ejemplo de moquear demasiado. Esto es un test real, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de ficheros de configuración, ¿vale? Y esos ficheros de configuración están en otro servicio y los leemos. Y tenemos una clase que es un cliente que sabe acceder a esos ficheros de configuración, sabe leerlos y te da properties basado en keys. ¿Qué hacíamos? Que teníamos una dependencia que era el cliente que leía esos ficheros de config. Pues ¿qué hago con esa dependencia para ver si mi clase que lo usa funciona? Moqueo. Cada vez que lo llame lo moqueo. Y esto son test tal que así. Dame un valor que sé que es una lista de propiedades que tiene hasta aquí. O sea, esto era así. Y esto no nos parecía la mejor solución. ¿Qué hicimos? El mismo test, pero en vez de usar mock, usamos un fake, que se le ha llamado dummy, pero es un fake. ¿Vale? Este es el mismo test que antes. La única diferencia es que al final nuestros ficheros de configuración son ficheros, son YAML, ¿vale? Son ficheros que podemos tener en nuestra máquina local. Son ficheros que, por ejemplo, trabajando con Java, tú tienes estructura, source y resource, ¿vale? Tienes src y resource. Dentro de resource tú puedes colgar este tipo de recursos para que lo usen los tests. ¿Qué hicimos? Pues nos hicimos que el cliente que sabía leer de los ficheros de config pudiese tener un override de dónde lo leía. Pues en vez de leerlo en remoto, yo lo que quiero es, ¿vale?, que me lo des de una path que yo te doy. Y al final tú instancias esa clase que tiene como dependencia el xconfig, que es como se llama nuestro tal, pero, bueno, le hemos llamado dummy, debería ser fake, pero venga, dummy. ¿Qué permitimos con eso? Que no moqueamos tanto y tenemos el mismo efecto aislado de los unit tests.
Hay quien me dirá, hostia, Kini, pero esto no es un unit test, porque no está todo aislado, ¿vale? Y yo te diré, bueno, mi Kini, o sea, el Kini de hace 5 años, te diría que es verdad. Hoy en día te diré que también es verdad, pero después de haber leído, por ejemplo, un libro, luego lo pongo en referencia, ese libro hablaba de test unitarios no asociales, ¿no?, pero unitarios sociables y unitarios no sociables, ¿vale? Esto es un unitario sociable, desde ese punto de vista. Es decir, ¿está colaborando con el fichero, con el sistema de fichero? Sí, ¿vale? Pero de una forma controlable, de una forma que yo controlo, con un fake, yo le digo qué ruta es, yo tengo acceso a esos ficheros para cambiarlos, y esto va a otra máquina de otro desarrollador, como esto está en el sistema de versiones, se lo baja, pasa el test y funciona. No es tan dependiente del sistema de ficheros como parece, no depende de tu máquina, sino que lo tienes controlado. Entonces digamos que es unitario sociable, por si queremos ser muy puristas con esto del unitario, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, el tema de moquear tanto. Vamos a moquear clases repository, vamos a moquear dentro de un repository el entity manager que tira contra una base de datos. No, yo no le veo sentido. O sea, creo que es mucho mejor usar, por ejemplo, otro tipo de doubles, como base de datos en memoria, o base de datos locales, o lo que sea, ¿vale? Y usar los repositorios, si os dais cuenta, aquí pongo la @injet. Esto quiere decir que no estoy haciendo una @mock, sino que estoy usando el objeto de producción y estoy llamando al objeto de producción, ¿vale? O sea, yo estoy creando cosas sobre una base de datos, no estoy moqueando ese entity manager, porque los tests quedarían mucho más verbosos, peor, y no tiene sentido moquear el entity manager con las soluciones que tenemos hoy en día de base de datos en memoria, o en fichero, en local, lo que queráis. Y esto era un ejemplo de cómo un método estático helper no tiene por qué ser moqueado, porque al final tú ahí le pones un input, un output, tú no tienes efectos secundarios. ¿Es un método estático? Sí, vale, no pasa nada, lo podemos usar en mitad de nuestro código, al final es transforma o lo que sea, ¿vale? Pero no es peligroso. Y hasta aquí. Me decías que me quedan 10 minutos, quedarán 8 así, ¿no? Entonces, mi idea es, yo puedo seguir hablando de esto toda la mañana, ¿vale? De hecho, no os perdéis nada si Pedro no da la suya y sigo yo, pero después de esto hay bolas extras, hay 2 bolas extras, pero prefiero primero, si tenéis preguntas, ¿habéis usado lo del Q&A que he puesto? No, tú no, Pedro. Solo lo he mirado. Ah, espérate, me voy a salir. Yeah. Bueno, la primera pregunta del que me reventó la charla ayer. Vale, estas 2 primeras, ignorarlas, era para votar el tema de qué charla daba hoy. ¿En serio me has preguntado qué es un test double? Ah, y luego lo he explicado. Exacto. Bien. Ah, sí, perdón. Bueno, él tampoco se ha molestado en actualizarlo, pero... Ah, no, es que no podía borrarlo. De hecho, hay una falta de ortografía y no sé qué. Bueno, fíjate tú qué problema anda que no cometo yo faltas. Yo sin compilador no puedo vivir porque no me la detecta. Vale. Si eres un pinta API, ¿de qué haces unit test? A ver, como con la arquitectura clean o todas estas cosas que al final hacen un proyecto Android, en un proyecto Android también se puede hacer unit test, si entendemos eso por pinta APIs, es decir, yo no hago backend, con lo cual a mí me da una API, por ejemplo, la de Twitter, pero es que uses una API para pintarla, no quiere decir que no puedas hacer unit test, si lo único que estás haciendo es un CRUD, ¿vale? Y estás pintando, tienes un backoffice y estás representando lo que viene, bueno, pues igual no tienes que hacer unit test. A lo mejor te vale con hacer un end-to-end, en plan, si saca este formulario, mete estos datos, haces un save y luego se lista y aparece la entidad. O sea, por eso os digo antes lo del sentido común, no en todos los proyectos aplica el mismo tipo de prácticas o técnicas. Si tú no tienes ninguna lógica que tengas que testar de forma que tengas ramas de ejecución o cálculos o cosas así, igual no tienes que hacer unit test. Si simplemente vas a pintar una API porque vas a hacer un backoffice, pues probablemente no tengas que hacer unit test. Pero no significa que no tengas que hacer test. Te tienes que asegurar que tu interacción con la API sea buena. ¿Lo puedes hacer con un unit test? Sí, puedes hacer el mocking pues, con un mock server o lo que sea, puedes decir,
Estoy llamando a esta API con el input que espero, sí, si recibo una respuesta la estoy enviando a la parte que pinta. Eso se puede hacer con un unit test, o sea, como poder puedes hacerlo. ¿Te aporta valor? A lo mejor no te aporta tanto valor y prefieres hacer un integration. O sea, en eso yo creo que lo importante es no ser radical en ese sentido. No sé si he respondido la pregunta, pero bueno, como luego me podéis atacar durante el día, pues yo soy fácilmente engañable. Newton's question. A ver. Vaya herramienta que se ha montado Google, ¿eh? No, stop. Vale. Bueno, la calidad de los tests. No te sabría decir cómo medir la calidad de los tests. Tienes el tema de la cobertura, que hemos dicho que no implica calidad en los tests, ¿vale? Con lo cual la descartamos de esta pregunta. Tienes herramientas para medir al final, para hacer análisis estático de código. Como por ejemplo Sonar, ¿vale? Que lo puedes enganchar con Jenkins y tal. Al final las herramientas para medir la calidad si es el código de los tests, serían las mismas que usas en código en producción, porque tú al final lo que miras es pues, reglas que aplican en Sonar o checkstyle, todas esas cosas también aplican en los tests, ¿vale? ¿Cómo conoces la calidad de los tests? Bueno, hay una cosa que se puede usar, lo tengo creo que en la parte de bola extra, así que ahora os lo cuento, 5 minutos, guay, que es el tema de testing mutation, ¿vale? Testing de mutación. El testing de mutación, hay una herramienta para Java, una librería se llama Pi, ¿no? ¿Cómo es? Pytest, que lo que te permite es eso, el testing de mutación lo que hace es mutar tu código y tira los tests, ¿vale? Y cuando los tests fallan, quiere decir que ha detectado una mutación y que tu test mola, ¿vale? Si el código muta y tus tests pasan, quiere decir que hay mutaciones que a tu código se le están escapando. O sea, en este caso el rojo es bueno. Si peta un test por una mutación de código, mola, ¿vale? Porque tus tests son fuertes, detectan cambios en el código. Si hay una mutación y tus tests pasan, es lo que hay que mirar. ¿Eso puede ser una herramienta para medir la calidad de los tests? Sí, podría ser, ¿vale? Ya os digo, si no respondo a alguna cosa, luego me preguntáis, que no hay problema. Esto no ha cambiado, lo del test double, creo que está respondida la pregunta. Vale. Esta me he preguntado ya a mí mismo. Si eres legacy, ¿cómo construyes la pirámide? Solo se me ocurre empezar. Vale. Esto es una pregunta habitual. Hay un libro de Michael Feathers que habla de cómo trabajar, how work effectively with legacy code, ¿vale? Cómo trabajar de forma factiva con el legacy code. Él habla de eso, él habla de problemas que se han encontrado en proyectos donde ha sido consultor, era legacy code, no había test. ¿Cómo empieza a hacer test? ¿Vale? Lo primero es lo que habíamos dicho antes y se dijo ayer, no podemos refactorizar sin tener test. ¿Cuál es el test que más fácil podemos escribir sin refactorizar? Porque si refactorizamos se nos puede romper, test de aceptan, ¿vale? O test de alto nivel, eso lo podemos hacer con un legacy code. ¿Por qué? Porque lo que queremos es verificar que nuestro código siga funcionando luego igual, ¿vale? Y eso lo podemos hacer, podemos empezar por ahí, por hacer test de más alto nivel y sobre todo el core, la parte más importante o la parte que queramos cambiar. Luego empezamos a refactorizar y vemos qué tal se comportan esos tests y empezamos a aumentar la testabilidad de nuestro código, ¿vale? Hay formas de hacer por ejemplo, divergencias en nuestro código, de donde hacías un new, meter un proveedor de ese new, una factoría, y la pasas por parámetros, o sea, se pueden ir haciendo pequeños pasos. Yo os recomiendo el libro de Michael Feathers, es muy bueno y os va a contar con ejemplos y cómo él solventó problemas que se encontró. No es un humo ni no lo he hecho, ¿vale? Son ejemplos prácticos. Más cositas. Vale. ¿Cómo enfocáis un refactor de código muy legacy sin test? Vale. Creo que la primera parte se puede equiparar con la respuesta a la anterior pregunta. Y obviamente los refactors pequeñitos y asegurándose de que todo va bien. ¿Hacéis algo para evitar que con el tiempo, al ir cambiando arquitectura o guidelines, el proyecto termine con módulos con diferentes arquitecturas? Te diré que game over. Bueno, no puedo responder mucho más, solo voy a responder esta ya que la hemos empezado, porque además voy a ser breve. No sé
cómo poder evitar eso más allá de las revisiones de código en ese caso. Al final tienes que tener a gente un comité de arquitectura, vamos a decirlo así, o gente que lleve la evolución del código hacia clean o hacia microservicios, hacia un tipo de arquitectura que es a la que queréis llegar en todo vuestro código. Esto a nivel de cómo se hace, pues, code reviews. Las code reviews te van a ayudar a ver, oye, ¿por qué has implementado esto de esta forma? O una proposal, puedes hacer una proposal de cambio de algo, ¿vale? Entonces es muy importante la comunicación y las code reviews. Y quedan 2 o 3 preguntas, pero vamos, lo que queráis, estoy por aquí. Voy a poner la bola extra antes de que me eches, que con toda razón me deberías echar ya. Bueno, gracias a todos. Contratamos, damos mucho amor, aquí hay algún ingeniero de Tuenti, os lo puede decir. Bola extra, no seáis tímidos a la hora de mezclar lenguajes. Lo bueno de la JVM es que tenemos muchos lenguajes que funcionan entre ellas y que son interoperables, ¿vale? Podéis hacer código en Java, pero hacer testing en Groovy, o en Kotlin, o usar Scala. Mejora bastante y te da un aire fresco si eres javero puro y duro como yo. Java 8 aporta muchas mejoras y es muy recomendable. JUnit 5 acaba de salir, pero también tiene muchas mejoras, y el Mutation Testing, que os lo he contado ahora, ¿vale? Y las bolas extras, leer. Son libros que recomiendo, están un poco por orden de prioridad, pero bueno, o no, porque Refactoring el último igual no sería la mejor opción, pero todos esos libros son libros de referencia y que os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Mi charla viene de ahí, cosas que hago vienen de ahí y nada, que muchas gracias a todos. Y ya está.